hombre que viene a pedir el apoyo, la ayuda, el socorro de Cristo nuestro Señor. ¿Cuáles fueron las respuestas de nuestro Señor y por qué? Normalmente nuestro Señor en ocasiones hace milagros, y nos lo refiere el Sagrado Evangelio, y no pone tantas condiciones. Es más, en ocasiones Cristo hace milagros y ni siquiera las personas le están pidiendo que lo haga. A veces nadie se lo pide y aún así Cristo nuestro Señor hace el milagro. Claro, la gente lo espera, implícitamente está la petición o la esperanza de recibir aquel milagro. Pero en esta ocasión el hombre es muy claro, es muy específico, viene a decirle cuál es su problema, cuál es su necesidad, y viene a pedirle a Cristo que le realice aquel milagro de curar a su hijo. E incluso, dentro de su buena fe, llamémosle así, el hombre incluso se atreve a decirle cómo realice el milagro, dónde y cómo. Entonces, nuestro Señor va a dar algunas respuestas que tenemos que tomar para nosotros mismos porque son de mucho provecho cuando le queremos o cuando pedimos a Dios nuestro Señor algún favor. ¿Quién era el que pidió este favor? Era un oficial del rey. ¿De cuál rey? Del rey Herodes. El rey Herodes, aquel rey ante el cual Cristo sería llevado más adelante, en tiempo de su pasión. Bueno, pues uno de sus oficiales del rey Herodes es el que se ve en un problema. Tiene un hijo, está gravemente enfermo y como hombre, digamos, importante en la administración pública, seguramente tendría el dinero suficiente para llevar a su hijo con médicos, para conseguirle tratamientos, para conseguirle medicinas, y nos damos cuenta de que nada había sido suficiente. Entonces es hombre rico, hombre importante, oficial del rey, que ya ha gastado bastante tiempo y dinero en curar a su hijo, en buscar la salud de su hijo, y no lo encuentra. En contraste, se trata de que va y le pide el favor de la curación de su hijo a Jesucristo, que claro, hoy nosotros, después de todos estos siglos, sabemos que cualquiera de nosotros haría lo mismo, ¿no? Ir a pedirle a Cristo, nuestro Señor, el favor. Pero ubiquémonos en la época. ¿Quién era Cristo en aquella época, en ese momento? Cristo en aquel momento, si bien ya tenía una fama buena de hombre que hacía milagros, también, de acuerdo a los ojos del mundo, era una persona pobre, era un predicador sencillo y no era, humanamente hablando, más que un carpintero y un hombre común. Entonces imagínate que el oficial del rey, el hombre rico, el hombre influyente, el hombre poderoso, el que tenía contactos, va a buscar al humilde carpintero, predicador, sí, con fama de obrar milagros, pero hombre pobre y artesano a final de cuentas. Esto supone entonces que el oficial del rey tuvo un grado de humildad para dejar sus grandezas del mundo e ir a pedirle un favor a una persona sumamente sencilla. También ese hombre, aparte de la humildad, tenía fe, porque creía que Cristo podía realizar el milagro. Pero, estimados fieles, tanto la humildad de este oficial del rey como su fe eran imperfectas y le llevaron a cometer unos errores que conviene revisarlos para no cometerlos también nosotros. Humildad y fe le mueven a buscar a Cristo para pedir el milagro, para pedir el favor de la curación de su hijo. Pero fíjense dónde viene el defecto. Fíjense dónde viene el defecto. Llega con Cristo nuestro Señor y le dice su problema, pero entonces parece como que le condiciona a Cristo la forma como Él obre y realice el milagro. Porque le dice, tengo un hijo enfermo. Y fíjense lo que agrega. Ve a mi casa para que lo cures. ¿Tenía fe en que lo podía curar? Sí. Pero la fe de ese hombre parecía que estaba condicionada a que
alcanzara aquella salud, aquel hijo, con la condición, casi parecía una condición, de que Cristo, desde donde se encontraba, fuera hasta la casa del oficial, viera al muchacho, hiciera algo, y ahí en la casa del muchacho realizara la curación. ¿Se fijan? Como si es una fe, pero como que le está poniendo condiciones a Dios. Bueno, eso quiso Cristo nuestro Señor remediarlo, y por eso le dijo, como a manera de reprensión, si no ven milagros, no creen. Entonces le dijo, vete. Después de eso le dijo, vete, tu hijo está sano. En otras palabras, no voy a hacer el milagro en las condiciones que tú pongas. Tienes que confiar. Tu fe tiene que ser más firme, más confiada. Por lo tanto, vete a tu casa. El hombre creyó y ahora sí su fe se va a perfeccionar y va confiando, creyendo que Cristo le ha dicho la verdad porque así fue, y en el camino ya vienen a avisarle. Quiere decir que vivía lejos, porque de camino ya vienen a avisarle, oye, ¿sabes qué? Tu hijo está sano, ya se curó. ¿Cómo? No lo dudo. ¿A qué hora se curó? Ayer, a la hora séptima, le dejó la fiebre. O sea que el hombre ya venía de regreso y los criados venían de regreso y el milagro había ocurrido un día antes. Estaba lejos el lugar a donde quería que fuera Cristo. Bueno, estimados fieles, después de resumir todo esto, quisiera adentrarnos en el tema principal, que es darnos cuenta cómo a veces nuestra fe, a veces las virtudes que tengamos quizás de humildad, de confianza en Dios, pero pueden estar mezcladas con algún problema, con algún defecto que Cristo quiere curar y lo curó en esta ocasión. ¿Cuál es la más común, digámoslo así, o por encerrar en una sola palabra los defectos más comunes que podemos cometer cuando esperamos algún favor de Dios? Cuando le hacemos alguna petición a nuestro Señor, bueno, sucede esto, que si bien es cierto el oficial del rey tuvo la humildad de ir a buscar a Cristo, pero así como en aquel momento pasó esto, hoy en día también sucede que muchos políticos, que muchas personas, incluso empresarios, personas importantes según el mundo, buscan milagros, buscan favores de parte de Dios, pero lo hacen de una manera mala, es decir, a través de lo que hoy queremos hablar, que es a través de la superstición. Lo habrá hecho por humildad, seguramente, pero algo había imperfecto mezclado como de superstición. Nosotros entonces hoy en día debemos cuidarnos de no caer en actos de superstición que por mucha confianza que usted tenga en Dios, por mucha humildad que usted tenga, por mucha fe que diga tener y que tenemos por gracia de Dios, ¿qué tanto se mezcla algo de superstición pidiéndole a Dios favores, que nos alcance ciertos favores, pero poniéndole nosotros la condición? Dios mío, perdóname, o Dios mío, ayúdame a tal favor, pero mira, de esta forma, que mi hermano se salve, pero primero que deje a esa novia, pero primero que deje aquel trabajo, pero primero que... Espera, le estás poniendo condiciones a Dios, le estás poniendo condiciones a Cristo nuestro Señor, parecido a lo del oficial de este evangelio. Veamos pues cuáles son algunas cuestiones, alguna parte de la doctrina sobre la superstición, para que por favor cada uno de nosotros vayamos analizando si tenemos algo de estos defectos y con la gracia de Dios y la ayuda de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos podamos corregir, porque Dios nos está dando tiempo. ¿Qué es la superstición? La superstición es rendirle a Dios un culto indebido, o rendirle a las criaturas un culto que solo es debido a Dios. Dos formas de superstición entonces. Le rindo a Dios un culto, sí, pero es un culto indebido. ¿Qué quiere decir esto? Un culto indebido es lo que se conocería como pues un falso culto. Por ejemplo, con religión falsa, protestantes, hoy en día los modernistas, una religión falsa, o que se usen reliquias o milagros falsos, y que estemos nosotros según sirviendo a Dios o haciendo actos de devoción a Dios, pero con estos elementos, repito, falsos, reliquias falsas,
religión falsa, falsos santos, y también se puede dar un culto indebido a Dios en lo que se conoce como un culto impropio, que sería hacer oraciones, hacer ceremonias religiosas, por supuesto, pero poniéndole circunstancias que van en contra de la práctica de la iglesia. Como vemos, es mucho, todo esto resume muchas cosas que en detalle pudiéramos mencionar sobre lo que es un falso culto a Dios o un culto impropio. Simplemente por mencionar algunos ejemplos, y no es el ánimo agotar el tema porque hay muchísimas circunstancias, muchas variantes. Bueno, ya dijimos una, falsas reliquias o un falso culto. Este pecado de superstición y falso culto lo está promoviendo hoy en día mucho el modernismo, con esos santos que canonizan, que no están, digamos, bien probados de acuerdo a las normas de la religión católica, normas que habían estado vigentes por muchos siglos antes. Entonces de pronto se quita, no todas las normas, pero sí muy buena parte de ellas, y con mucha facilidad o relativa facilidad se ha canonizado a ciertas personas que en otras circunstancias duraban años y hasta siglos, y en la modernidad y en el modernismo y en todo esta nueva religión que se ha ido dando en la iglesia oficial, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues como que pareciera que les surge tener santos modernistas. Santos modernistas. Por eso, bueno, cambiemos las reglas para que sea más fácil justificar la canonización de algún santo, entre comillas. Y a partir de ahí hay reliquias de esos santos canonizados en el modernismo. Y la gente, obviamente de buena fe, van y piden favores ante esas reliquias. Esto encaja perfectamente con esa inducción del modernismo a lo que es un falso culto a Dios, porque se están usando reliquias falsas, reliquias de santos que no son verdaderamente santos. Culto impropio, muchos quizás hemos caído en este error, en este defecto, de buena fe, si usted quiere, pero es un error. Cuando nos llega por internet o encontramos en el internet alguna devoción que decimos, wow, qué bonita oración, aquí dice que es una oración poderosa para alcanzar algún favor muy difícil, y entonces lo empezamos a distribuir sin verificar si aquella supuesta devoción tiene aprobación de la iglesia. Es algo que siempre nos tenemos que preguntar. ¿Esta devoción tiene aprobación eclesiástica? Sí, la puedo difundir. No la puedo ni siquiera yo rezar, mucho menos difundir. Y ahí entran todas esas llamadas cadenas, comúnmente así son conocidas, en que te dice reenvíale esto a 10 personas y después borra el mensaje, o tienes que repartir tanto número de copias en 7 iglesias, y si no lo haces te puede pasar algo muy malo. Ahí nos vamos dando cuenta de que no es la práctica de la iglesia todo esto. Entonces tengamos mucho cuidado, porque en todas estas prácticas, como ustedes lo pueden notar, hay confianza en Dios y hay fe, pero hay defectos. Hay defectos en cómo estamos haciendo las cosas. Por otro lado, el culto a las criaturas. Ya dijimos que la superstición es rendir a Dios un culto indebido, y ya explicamos que ese culto indebido puede ser un culto falso o un culto impropio, que ya lo explicamos. Ahora, el culto a las criaturas, porque también eso es superstición. Rendirle a las criaturas un culto que solo le debemos dar a Dios. Bueno, aquí entran, y solo por mencionar algunos, la adivinación. La adivinación. Voy a consultar a la persona que me lea la mano, a la persona que me lea el café, voy al tarot, voy a que un señor, una señora que tiene muchos santos ahí en su casa o ahí en el lugar donde consulta, voy a que me diga, a que me platique, la voy a consultar para que me diga algo que normalmente no podría yo saber de ninguna otra manera, es decir, adivinación. Todo esto es adivinación, lectura de cartas y demás,
Y no se diga que quizás todo lo que he mencionado hasta aquí en la adivinación, pocos lo habríamos hecho, pocos quizás lo han hecho, porque tenemos buena fe y tenemos, gracias a Dios, ya años viniendo a la iglesia y tenemos al menos alguna idea de que eso está mal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nos basamos en los horóscopos? Que es algo más común, quizás. A ver qué me dice el horóscopo, y entonces me baso en ese tipo de cosas. Eso nos lleva también a lo que se llamaría la vana observancia. No hacemos caso de los 10 mandamientos, que están muy claros, que son muy claros, muy específicos, pero sí le hacemos caso a lo que dice el astrólogo, sí le hacemos caso a lo que dice el signo zodiacal, y nos vestimos de una forma, de determinado color, o en ciertas festividades ponemos en práctica determinados ritos o determinadas ceremonias para alcanzar supuestamente algunas cosas que necesitamos. Todo eso, estimados fieles, son errores, son defectos en la práctica de nuestro contacto y comunicación con Dios a través de la práctica de la religión. La adivinación, la vana observancia y finalmente la hechicería o la magia. Aquellas personas que desgraciadamente pues acuden a hechiceros para alcanzar alguna curación, como las limpias, como las ceremonias de amarres, que algunos les llaman así, para alcanzar el amor o para que alguna persona no se vaya de nuestro lado, y una serie de cosas que se llegan a realizar creyendo que en todo eso hay algún poder de Dios de por medio, cuando es todo lo contrario. Entonces, estimados fieles, como vemos, el demonio se aprovecha de todo. Y aunque tengamos fe, tengamos humildad y tengamos confianza en Dios, también tengamos cuidado de que al pedir algo a Dios, al poner en práctica nuestra religiosidad, no caigamos en algunos de estos defectos. En el Evangelio de hoy vemos como Cristo corrige al hombre, al oficial del rey, porque Cristo se da cuenta de que este hombre como que le está poniendo condiciones. Cree y confía, pero quiere que el milagro se realice a como él piensa que se debería de realizar. Ve a mi casa, era un viaje muy largo. Ve a mi hijo, o sea, tienes, al menos velo, y cúralo. ¿Cómo? Bueno, pues ya, como tú quieras, pero fíjense las condiciones que parece ponerle. Es que a veces en la superstición también nosotros como que le ponemos condiciones a Dios, o malamente aceptamos las condiciones que la superstición marca, esperando que con eso, en automático, como si fuera una receta o como si fuera una fórmula mágica, Dios estará obligado a darnos aquello que pedimos porque cumplimos con cada una de las circunstancias que en aquellas prácticas supersticiosas se señalan. No. Entonces Cristo, después de que lo corrige, entonces lo indujo, lo movió a que ese hombre hiciera un acto de fe. Cuando le dice, ve a tu casa, tu hijo está sano, tu hijo vive. Ahí ese hombre hizo un acto de fe, no insistió, no le rogó, no le dijo, Señor, por favor, dame una señal, Señor, por favor, acompáñame, ¿qué te cuesta? Vamos a perder un poco de tiempo, pero tú eres muy bueno, o lo que sea. Pero no lo hizo. Escuchó a Cristo, se dio la vuelta y se retiró, haciendo un acto de fe en la palabra de Cristo y un acto de confianza. Ahí ese hombre se le curó los indicios de superstición que traía al momento de hacer la petición de su milagro o de su favor. Hasta entonces, hasta que se corrigió, hasta que su fe quedó, digamos, purificada por este acto a que Cristo nuestro Señor le movió, hasta entonces Cristo realizó aquel milagro y gracias a Dios este hombre alcanzó aquel favor que tanto necesitaba. Así pues, estimados fieles, pensemos y reflexionemos cada uno de nosotros cómo andamos en este tema de las supersticiones, de la vana observancia, del falso culto, del culto impropio, quizás adivinación o quizás incluso hasta la magia u hechicería. Y si en algo de esto hemos caído o por ahí nos ha llamado un poquito la atención meternos en este tipo de temas, en donde podemos y tenemos que incluir hoy en día esas meditaciones trascendentes del yoga, de los mindfulness y una serie de cosas
que son supersticiones modernas, que son modernas entre comillas porque son muy, muy antiguas, pero bueno, se reviven como si fueran cosas novedosas y mucha gente las cree. Entonces cuidado con todo este tipo de cosas si creemos que vamos a alcanzar favores espirituales a través de cualquiera de este tipo de cosas. Cuidado con todo esto porque nada de esto agrada a nuestro Señor y nada bueno podemos alcanzar a través de esto que sea duradero, ni mucho menos que nos conduzca realmente a la salvación de nuestra alma. Corrijámonos como este hombre, como este oficial del Evangelio, y si tenemos defectos, fallas o errores, Dios nuestro Señor nos dará la oportunidad en este domingo de corregirnos y una vez hecho un acto de fe, de confianza verdadera, legítima y pura en Dios nuestro Señor, pidamos y confiemos plenamente en que alcanzaremos lo que pidamos con esta verdadera fe y verdadera confianza a nuestro Señor.